Después de que la madre de Ted Bundy escuchara las cintas de la confesión de su hijo sobre sus crímenes, preguntó al periodista que se las había reproducido: ¿Quién quiere tarta de manzana y helado? En el tribunal, continuó diciendo: mi educación cristiana me dice que quitar la vida a otra persona bajo cualquier circunstancia está mal, y no creo que el estado de Florida esté por encima de las leyes de Dios. De manera similar, la madre de Mackenzie Shirilla se negó a creer que su hija fuera una asesina, afirmando que no es una asesina. Por el contrario, el padre de Adam Lanza adoptó una postura muy diferente, afirmando que creía que su hijo merecía ser ahorcado. En este vídeo, analizaremos las reacciones de los padres que descubren que su hijo es un asesino en serie. Padre de Mackenzie Shirilla. Mackenzie Shirilla fue condenada por estrellar intencionadamente su coche contra un muro de ladrillos a gran velocidad en julio de 2022, lo que provocó la muerte de su novio, Dominic Russo, y de su amigo, Davion Flanagan. Antes de cualquier investigación, las reacciones de sus padres quedaron grabadas en una cámara corporal cuando se reveló que había tenido un accidente. ¿Quieres sentarte? Como lo digo, el coche de Progress y Alameda entró en el edificio. 2 personas han fallecido en el vehículo. Su hija conducía. Las investigaciones posteriores revelaron que Shirilla aceleró rápidamente sin frenar, lo que indica que todo el accidente fue intencionado. Justo un día antes del accidente, las cámaras de seguridad la captaron patrullando la zona y había proferido numerosas amenazas a su actual novio y a sus exnovios. Con las pruebas acumuladas, los agentes proceden a arrestarla. Cuando sus padres se enteraron, decidieron montar un numerito. Lo que habéis hecho este fin de semana es que no hacéis más que decir: oye, hay una orden de arresto para... La habríamos traído aquí sin problema. Es increíble. La orden se emitió hoy. Podríais haber hecho una llamada, ¿no? En 2023, fue declarada culpable de asesinato y condenada a cadena perpetua con la posibilidad de libertad condicional después de 15 años. Este es el tipo de pruebas que nunca se pueden ignorar. Mackenzie Shirilla rompió a llorar en el tribunal cuando el juez ruso dictó la sentencia, con sus padres, Natalie y John Shirilla, sentados a su lado en señal de apoyo. La madre de Mackenzie, Natalie, expresó su desacuerdo en el tribunal. No es una asesina. Le pido clemencia, porque fue un trágico accidente que ella no recuerda. La madre de Mackenzie fue razonable en su respuesta. También lo fue el siguiente padre, a pesar de lo horrible que fue el crimen de su hijo. El padre de Brian Coy. El crimen de Brian Coy es uno de los actos de violencia más horribles de los últimos tiempos. En febrero de 2021, Coy, que entonces tenía 21 años, asesinó a Warren Barnes, de 69 años, un vagabundo que dormía cerca de la avenida Crosby. La brutalidad del crimen fue abrumadora. Coy no solo mató a Barnes, sino que también le decapitó, desmembró y mutiló el cuerpo. En un acto espantoso e inexplicable, Coy se llevó algunas partes del cuerpo de Barnes, como la cabeza y las manos, a su casa. El horror de este crimen salió a la luz cuando la madre de Coy, Terry, descubrió la cabeza y las manos cortadas de Barnes pudriéndose en el armario de su hijo. Conmocionada y horrorizada por el espantoso descubrimiento, se puso en contacto inmediatamente con las autoridades. He encontrado algo en la alfombra de mi hijo envuelto en una bolsa de plástico. Vale, ¿qué era? Creo que es una cabeza humana. Sus acciones llevaron al arresto de Brian, y las imágenes de la cámara de un propietario de un negocio que había denunciado la desaparición de Barnes anteriormente proporcionaron pruebas adicionales en la investigación. El caso tuvo un impacto emocional, ya que Terry Coy relató dolorosamente el momento en que encontró los restos en el armario de su hijo, un descubrimiento que la perseguiría para siempre. Y vi su cabeza. El juez Richard Gurley, que presidió el juicio, lo calificó como uno de los casos más horribles que había visto en sus 37 años en el sistema de justicia penal. Aunque la defensa de Coy argumentó que sufría problemas de salud mental y tenía una visión distorsionada de la realidad, el tribunal determinó en última instancia que llevaba mucho tiempo contemplando el asesinato. Coy confesó que se había centrado específicamente en personas sin hogar, creyendo que nadie las echaría de menos. A pesar de su declaración de no culpabilidad por demencia, el tribunal no mostró clemencia. Brian Coy fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que garantiza que permanecerá entre rejas el resto de su vida. Al salir de la sala del tribunal, la madre de Brian expresó las profundas y sinceras condolencias de su familia a la familia de la víctima. Mis profundas y sinceras condolencias a la comunidad y a la familia del señor Barnes. Disculpas como estas son las que cabría esperar de la madre de un asesino en serie. El crimen del siguiente asesino fue tan grave
que no pudo admitirlo delante de su madre. Padre de Gavon Ramsey. El 6 de abril de 2018, Ramsey atacó a Margaret Douglas, una mujer de 98 años que vivía sola en su casa. Ramsey había estado buscando a personas vulnerables en el vecindario, y Douglas, al ser anciana y estar aislada, se convirtió en su víctima elegida. Ramsey, impulsado por una oscura obsesión con la violencia, entró en su casa en las primeras horas de la mañana mientras ella dormía. Una vez dentro, estranguló a Margaret Douglas hasta matarla. Después de matarla, Ramsey procedió a agredirla sexualmente después de su muerte. Luego tomó medidas perturbadoras para escenificar el cuerpo, posándolo de maneras que sugerían que se sentía retorcido por lo que había hecho. Cuando la policía lo llamó para interrogarlo, apareció con su madre, pero aunque sabía que los crímenes que había cometido eran tan horribles, no pudo admitirlos en su presencia. ¿Podéis dejarme solo un momento? ¿Qué es eso? ¿Podéis dejarme solo para que pueda...? Admite ante los investigadores que todo el problema que causa es por el factor riesgo y emoción, porque no puede sentir nada. Así que para que sienta algo, cosas como estas son su emoción. Porque es ese factor de riesgo, y todo lo que he hecho es correr riesgos, porque es lo único que me hace sentir que tu droga adrenalina... Durante la investigación, la policía encontró anotaciones en diarios y cuadernos pertenecientes a Ramsey en los que detallaba sus fantasías de violación, asesinato y necrofilia. También escribió sobre su interés por los asesinos en serie. Ramsey fue acusado como adulto y condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Mientras que este tipo no pudo admitir sus crímenes frente a su madre, nuestro próximo asesino en serie solo confesaría los suyos. Padre de Todd Kohlhepp. Los crímenes de Kohlhepp salieron a la luz por primera vez en noviembre de 2016, cuando Kala Brown, una mujer que llevaba 2 meses desaparecida, fue descubierta encadenada dentro de un contenedor de transporte en la propiedad de 38 hectáreas de Kohlhepp en Woodruff, Carolina del Sur. La policía había rastreado su teléfono hasta la zona y, al registrar la propiedad, la encontró en cautiverio. Brown reveló que ella y su novio, Charlie Carver, habían sido atraídos a la tierra de Kohlhepp con el pretexto de una oferta de trabajo. Cuando llegaron, Kohlhepp disparó y mató a Carver delante de ella y luego la mantuvo prisionera. Tras su arresto, Kohlhepp llegó a un acuerdo con los investigadores en el que aceptaba confesar estos asesinatos a cambio de varias peticiones personales. Quería hablar con su madre, darle una fotografía y transferir dinero a un fondo universitario para el hijo de un amigo. Durante su conversación con su madre, confesó los asesinatos y el secuestro de Kala Brown. Su confesión de los tiroteos de Chesney reveló detalles espeluznantes que nunca se habían hecho públicos, lo que no dejó lugar a dudas sobre su participación. La interacción de Kohlhepp con su madre tras su arresto reveló su escalofriante indiferencia ante la magnitud de sus crímenes. Cuando ella le preguntó si había más víctimas además de las ya conocidas, su críptica respuesta fue: «No tienes suficientes dedos». Los investigadores se tomaron en serio esta declaración y comenzaron a buscar posibles víctimas en otras partes del país, especialmente en Arizona, donde Kohlhepp afirmó haber disparado a otra víctima. Su madre hablaría más tarde de cómo Todd había crecido con mucha ira y de que no había nada que pudiera hacer para ayudarlo. «Tuve que deshacerme de la ira, y nada de lo que hice pareció ayudar». En un reciente y profundamente trágico tiroteo en una escuela, se alertó a las autoridades de las señales de advertencia que involucraban a un sospechoso llamado Colin Gray. Incluso el FBI había rastreado pruebas que conducían hasta él, pero su padre se negó a creer las acusaciones. Esta negación contribuyó a uno de los casos más escalofriantes y espeluznantes de la historia reciente. El padre del tirador de la escuela de Apalachee. En septiembre de 2024, un devastador tiroteo en la escuela secundaria de Apalachee, en el condado de Barrow, Georgia, se cobró la vida de 2 estudiantes y 2 profesores. El tirador, Colt Gray, de 14 años, fue acusado de sus asesinatos, mientras que su padre, Colin Gray, se enfrentó a cargos de asesinato en segundo grado por proporcionarle el rifle de estilo AR-15 utilizado en el ataque. Colt había sufrido acoso escolar y la separación de sus padres. Su padre describió a un niño que a menudo era ridiculizado y tenía pocos amigos, pero restó importancia al estado emocional de su hijo. La madre de Colt, intuyendo que algo andaba mal, hizo una llamada desesperada a la escuela solo 30 minutos antes del tiroteo, advirtiéndoles de una emergencia extrema que involucraba a su hijo. Trágicamente, su advertencia llegó demasiado tarde para evitar la violencia. Un año antes del ataque, Colt había sido investigado por una amenaza en línea, pero fue absuelto por falta de pruebas. ¿Dijiste algo sobre el tiroteo en la escuela? Solo le dije que no sé, tal vez tenían a alguien.
A pesar de los signos de confusión emocional, como el acoso y el desalojo de sus padres, ninguno de los padres comprendió del todo lo profundamente que estaba sufriendo Colt. Todos los tiroteos en la escuela, las cosas que pasaron, todo. Oye, ¿te están molestando en la escuela? Sí, le están molestando en la escuela y... ¿Está todo bien? Su padre solía hacer hincapié en actividades al aire libre como la caza, creyendo que era una forma de crear vínculos, pero sin darse cuenta le dio a su hijo acceso a un arma mortal. Hacemos mucha caza de ciervos. Disparó a su primer ciervo este año. Nuestro siguiente caso involucra a otro niño loco con un arma. Padre de Dylan Roof. Dylan Roof cometió un horrible crimen de odio el 17 de junio de 2015, cuando entró en la Iglesia Metodista Episcopal Africana Emmanuel, en Charleston, Carolina del Sur. La iglesia, una de las congregaciones negras más antiguas de Estados Unidos, estaba celebrando una sesión de estudio bíblico esa noche. Roof, un supremacista blanco de 21 años, se sentó con el grupo durante casi una hora antes de sacar una pistola Glock, calibre 45, y abrir fuego contra los desprevenidos feligreses. Mató a 9 personas, todas ellas afroamericanas, incluido el pastor de la iglesia, el reverendo Clementa Pinckney. Dylan Roof. Los padres de Dylan Roof quedaron devastados por el arresto de su hijo. Su madre, abrumada por la conmoción, sufrió un ataque al corazón en el tribunal al escuchar a los fiscales tildarlo de asesino frío y calculador. Ambos padres lucharon por reconciliar la imagen de su hijo con el horror de sus acciones. Roof había escrito notas de suicidio de disculpa a cada uno de ellos, expresando su pesar por el dolor que había causado. Su nota a su madre reflejaba su anhelo de consuelo, diciendo: «Te echo mucho de menos. Ojalá estuviera en tus brazos». A su padre, Roof le expresó su culpa, reconociendo los esfuerzos de su padre por ser un buen padre. Su padre incluso le había prometido comprarle una pistola por su cumpleaños, sin saber los planes mortales que albergaba Roof. El arresto dejó a los padres de Roof lidiando con la conmoción, la incredulidad y la pesada carga de las atrocidades de su hijo. Mientras que en este caso, el crimen era muy claro y difícil de discutir, incluso por sus padres, nuestro siguiente caso muestra el desafío de un padre que no está dispuesto a creer que su hijo era un asesino a sangre fría. Padre de Luka Magnotta. Luka Magnotta fue acusado de cometer una serie de crímenes horribles, el más infame de los cuales fue el brutal asesinato del estudiante internacional chino Lin Jun en mayo de 2012. Magnotta atrajo a Lin a su apartamento en Montreal, donde lo mató de una manera particularmente espantosa. Apuñaló a Lin hasta matarlo, desmembró su cuerpo y realizó actos de necrofilia. Después del asesinato, Magnotta filmó el desmembramiento y publicó el vídeo en Internet, que mostraba detalles inquietantes del crimen. Además del asesinato y el desmembramiento, Magnotta también fue acusado de enviar partes del cuerpo, las manos y los pies de Lin, a varias instituciones de Canadá, incluidas oficinas políticas y escuelas. Durante el juicio, el padre de Luka Magnotta ofreció un testimonio profundamente personal sobre su relación con su hijo y su propia historia problemática. El padre de Magnotta, un hombre de 50 años con un diagnóstico psiquiátrico de esquizofrenia paranoide y depresión maníaca, reveló cómo la enfermedad mental estaba presente en la familia. Contó cómo sus propias voces, especialmente la de su padrastro, le instaron una vez a suicidarse, y se solidarizó con las dificultades de su hijo. Testificó que había intentado ayudar a Magnotta remitiéndolo a su propio psiquiatra cuando tenía 20 años, preocupado de que su hijo también pudiera estar oyendo voces. Magnotta incluso había sido hospitalizado en un momento dado, aunque su padre no recordaba los detalles exactos. Cuando se le preguntó si creía que su hijo había cometido un asesinato, su padre respondió: «No, sé que no lo hizo», aferrándose a la convicción de que lo que estaba en juego era una enfermedad mental, no una intención criminal. A pesar de las acusaciones y de la naturaleza horrible del crimen de Magnotta, su padre habló de visitarlo en la cárcel y mantuvo el contacto hasta que las visitas ya no fueron permitidas. El amor de un padre suele ser tan profundo e incondicional que ni siquiera el mayor de los males puede romperlo. Al igual que el padre de Luka Magnotta se enfrentó a las acciones de su hijo, la madre de Ted Bundy se negó a aceptar a su hijo como un asesino en serie, aferrándose a su amor por él hasta que lo escuchó de su boca. El padre de Ted Bundy. Mi educación cristiana me dice que quitar la vida a otra persona bajo cualquier circunstancia está mal, y no creo que el estado de Florida esté por encima de las leyes de Dios. El momento en que Louise Bundy, la madre de Ted Bundy, escuchó las cintas de las escalofriantes confesiones de su hijo durante una visita del periodista Stephen Michaud, sigue siendo una de las reacciones más extrañas y reveladoras en la saga de los notorios crímenes de su hijo. Michaud,
Junto con su colega Hugh Ainsworth, había pasado meses entrevistando a Ted Bundy, hasta que finalmente lo engañaron para que revelara detalles clave de sus asesinatos. Antes de hacer públicas las cintas, se sintieron obligados a compartirlas con los padres de Ted. No hay nada en su historial que pueda decirnos qué desencadenó todo esto. De hecho, hasta el sábado no me creí nada de eso. Louise había apoyado a su hijo durante años, convencida de su inocencia, incluso ante pruebas abrumadoras. Se aferró a la creencia de que su hijo era incapaz de cometer los atroces actos que se le atribuían. Michaud describió cómo reprodujo las cintas para Louise y su marido en su casa, compartiendo las inquietantes confesiones de Bundy. Mientras Louise escuchaba las grabaciones, emitía sonidos extraños, casi chirriantes, una reacción inquietante. Pero el momento más impactante llegó después de reproducir las cintas. Louise se levantó de repente, aplaudió y preguntó alegremente: ¿Quién quiere tarta de manzana y helado? Incluso después de escuchar la propia voz de Ted describir su participación en los asesinatos, Louise siguió insistiendo en su inocencia, hasta el momento de su ejecución. Su reacción reflejaba la profunda negación que albergaba, no queriendo o no pudiendo aceptar el monstruo en el que se había convertido su hijo. Al examinar los antecedentes de Ted Bundy, se puede decir que provenía de una familia trabajadora y feliz, por lo que después de sus crímenes, la gente se esfuerza por creer que pudo hacer tal cosa. Lo mismo puede decirse del padre de Elliot Rodger, que trabajaba en el rodaje de los Juegos del Hambre y que algunos dirían que era rico. Los padres de Elliot Rodger, me despierto y pienso en esos jóvenes que han muerto. Los padres de Elliot Rodger, Peter Rodger y Chin Rodger, se enfrentaron a un dolor y una devastación inimaginables tras la horrible matanza de su hijo cerca de la Universidad de California, Santa Bárbara, en mayo de 2014. Tras la tragedia, publicaron una sentida declaración escrita a ABC News, en la que expresaban la profundidad de su dolor y el sufrimiento que sentían por las víctimas y sus familias. Su declaración reflejaba la profunda desesperación de saber que las acciones de su hijo habían causado una tragedia tan indescriptible, describiendo su experiencia como el infierno en la tierra. A pesar de su constante preocupación por Elliot, sus padres no habían previsto la magnitud de su eventual violencia. Elliot, que había luchado durante mucho tiempo con problemas de salud mental, había estado en terapia durante gran parte de su vida. Había estado aislado, retraído y propenso a la ira, lo que llevó a sus padres a buscar ayuda profesional para él desde una edad temprana. Su padre, un director que trabajó en películas como Los Juegos del Hambre, y su madre, habían intentado desesperadamente ayudar a Elliot a sobrellevar su incapacidad para hacer amigos y sus crecientes frustraciones. El día del ataque, Chin Rodger descubrió el manifiesto de su hijo, un documento de 137 páginas titulado My Twisted World, y vio parte de su inquietante vídeo de YouTube, Retribution. Sabiendo que algo iba terriblemente mal, se puso inmediatamente en contacto con Peter, y juntos se apresuraron a ir a Santa Bárbara. Horrorizados, escucharon los informes de radio sobre la masacre que se cobraría la vida de 6 víctimas y dejaría a otras 14 heridas. Aunque los padres de Elliot habían temido que se quitara la vida debido a su profunda soledad y depresión, nunca imaginaron que cometería tal atrocidad. La reacción del padre de Peter Lanza Adam también fue increíble. Los padres de Adam Lanza. En una entrevista poco común y cruda con The New Yorker en 2014, Peter Lanza compartió abiertamente su dolor, expresando un sentimiento que es a la vez impactante y desgarrador. Deseaba que su hijo Adam nunca hubiera nacido. Peter describió cómo ni él ni su exmujer, Nancy Lanza, sospecharon nunca que Adam fuera capaz de tal violencia. Nancy, que era una entusiasta de las armas, guardaba varias en casa, y una de ellas, el rifle semiautomático Bushmaster, fue el arma que Adam utilizó en la masacre. Aunque siempre consideraron a Adam peculiar y aislado, nunca creyeron que fuera peligroso. Peter incluso había enseñado a Adam a conducir, recordando lo cuidadoso y respetuoso con las normas que era. Sin embargo, esta naturaleza de seguir las normas enmascaraba la oscuridad que finalmente se manifestó en una violencia inimaginable. Confesó que, aunque a Adam le habían diagnosticado el síndrome de Asperger, este diagnóstico pudo haber ocultado problemas más profundos y preocupantes, como una posible esquizofrenia. Ojalá hubiera mirado más allá del diagnóstico y buscado más respuestas de los muchos psiquiatras y psicólogos que Adam había visto, ninguno de los cuales había detectado ningún signo de violencia. Peter lamenta que cualquier cosa que hubiera hecho de manera diferente podría haber cambiado el resultado, que describió como el peor y más malvado resultado imaginable. Peter también habló de su exmujer Nancy,
a quien Adam disparó y mató antes de dirigirse a la escuela. A pesar de la tragedia, Peter no culpa a Nancy de lo sucedido. Reconoció que ella se había esforzado aún más que él por ayudar a Adam, aunque puede que se hubiera centrado demasiado en darle días buenos, en lugar de abordar los problemas más importantes de su vida. Después de cada uno de estos crímenes, a menudo nos encontramos con padres sobrios que no creen en el crimen de su hijo. Pero el padre de Peter Sutcliffe cree que su hijo merece ser ahorcado. El padre de Peter Sutcliffe, John, relató el devastador momento en que se enteró de que su hijo era el destripador de Yorkshire. Fue durante una pausa para el té en el trabajo cuando se conoció la noticia. La conmoción y la incredulidad fueron abrumadoras, y pidió permiso a su jefe para irse a casa. El descubrimiento cambió su vida para siempre, llenándolo de vergüenza, dolor y culpa mientras lidiaba con la realidad de las monstruosas acciones de su hijo. Luego habló con franqueza sobre las complejas emociones a las que se ha enfrentado desde que supo que su hijo era responsable de los brutales asesinatos de 13 mujeres y de los intentos de asesinato de otras 7. En un documental de televisión titulado Killer in the Family, John reveló que ya no visita a su hijo, que está encarcelado de por vida en Broadmoor, un hospital psiquiátrico de alta seguridad. Sin embargo, sigue hablando con Peter por teléfono cada 15 días, manteniendo una frágil conexión a través de una pequeña charla. Las emociones de John son una mezcla de amor, culpa y profundo arrepentimiento. Admitió abiertamente en el documental que su hijo debería haber sido ahorcado, expresando una dura verdad que muchos padres tendrían dificultades para afrontar. Sin embargo, a pesar de la naturaleza horrible de los crímenes de su hijo, John enfatizó que sigue amando a Peter, no por lo que hizo, sino por quién es como hijo. Describió a Peter como introvertido y señaló que es el único de sus 6 hijos que mantiene contacto regular con él. El crimen de nuestro próximo asesino en serie fue tan atroz que casi parecía irreal. Los padres de Richard Chase. Richard Chase, conocido como el vampiro de Sacramento, cometió una serie de horribles asesinatos en California a finales de la década de 1970. Sus crímenes conmocionaron a la nación debido a su naturaleza espantosa y al trastornado estado mental de Chase, que incluía canibalismo, consumo de sangre y necrofilia. Su aterradora ola de violencia tenía su origen en una profunda enfermedad mental, pero la extrema brutalidad de sus actos lo convirtió en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia de Estados Unidos. La policía pudo vincular a Chase con los asesinatos a través de huellas dactilares y pruebas balísticas. Además, la Unidad de Ciencias del Comportamiento del FBI creó un perfil que describía la inestabilidad mental de Chase y su creciente necesidad de sangre, lo que ayudó a reducir el número de sospechosos. Fue arrestado poco después, el 27 de enero de 1978, apenas unos días después de sus últimos asesinatos. Durante el juicio, Chase se declaró inocente por demencia. Su defensa argumentó que su grave enfermedad mental lo llevó a cometer los asesinatos, pero el jurado rechazó esta alegación, citando la extrema planificación y la naturaleza metódica de sus crímenes. En 1979, Richard Chase fue declarado culpable de 6 cargos de asesinato y condenado a muerte. Sin embargo, Chase nunca se enfrentaría a la ejecución. El 26 de diciembre de 1980, fue encontrado muerto en su celda de la prisión por una sobredosis de antidepresivos que había acumulado con el tiempo. Su muerte fue declarada suicidio. El crimen de nuestro siguiente asesino en serie fue tan vil que todo lo que su padre pudo hacer en una entrevista fue derrumbarse y llorar. Los padres de Jeffrey Dahmer. Lionel Dahmer, el padre de Jeffrey, era químico investigador y autor. Ha hablado abiertamente del dolor, la culpa y la confusión que sintió tras los crímenes de su hijo. Las reflexiones de Lionel sobre la educación de Jeffrey revelan a un padre que luchó por comprender los cambios de comportamiento de su hijo y su creciente aislamiento. Había un olor terrible, así que fui abajo y lo limpié. El olor a mofeta, junto con cualquier otra cosa que hubiera allí, como latas y huesos. Jeff parecía fascinado por el sonido de los huesos al recogerlos y dejarlos caer en un cubo de metal. En sus memorias, A Father's Story, publicadas en 1994, Lionel compartió su dolor y examinó si había señales que debería haber notado y que podrían haber indicado las tendencias violentas de Jeffrey. Lionel admitió haber estado emocionalmente distante a veces durante la infancia de Jeffrey y expresó su culpa por si había contribuido a los problemas de su hijo. Describió a Jeffrey como un niño relativamente tranquilo y retraído, pero nunca sospechó que se convertiría en un asesino.
Lionel también se ha preguntado si había algo genético o inherente a la psicología de Jeffrey que le llevara a su comportamiento violento, especialmente porque Jeffrey mostraba signos de fascinación por los animales muertos desde muy joven. Sin embargo, Lionel ha mantenido que, a pesar de los signos que se pasaron por alto o del entorno en el que creció Jeffrey, al final se quedó conmocionado por la magnitud de los crímenes de su hijo y nunca imaginó que Jeffrey fuera capaz de tal horror. Pero al final lo perdonó. Así que, si Dios puede perdonar, como se demuestra en las Escrituras, y si Dios ciertamente puede perdonar a San Pablo, la enseñanza es, por supuesto, que cualquiera puede ser perdonado. Mientras que los padres de Jeff lo perdonaron, la madre de Ed Kemper no tuvo la oportunidad de hacer lo mismo. El padre de Ed Kemper. Era primavera. Era abril. Hacía 2 meses que no mataba y dije que no le iba a pasar a ninguna otra chica. Tiene que quedarse entre mi madre y yo. Edmund Kemper, también conocido como el asesino de las universitarias, tenía una relación profundamente disfuncional con sus padres, en particular con su madre, Clarnell Strandberg, que desempeñó un papel importante en la configuración de su comportamiento violento. Su problemática educación, marcada por el abuso emocional y el aislamiento, contribuyó al desarrollo de la ira profundamente arraigada que más tarde se manifestaría en sus horribles asesinatos. Clarnell Strandberg fue la figura dominante en la infancia y juventud de Kemper, y su relación fue tóxica y tumultuosa. Se sabía que Clarnell abusaba emocionalmente de Ed desde muy joven, menospreciándolo y humillándolo constantemente. Lo criticaba por su apariencia, inteligencia y comportamiento, a menudo llamándolo estúpido e inútil. Kemper afirmó más tarde que su madre nunca le mostró ningún afecto, y esta falta de calidez materna lo afectó profundamente. Clarnell también creía que Ed era un peligro para las mujeres, y, como resultado, lo obligó a dormir en el sótano, lejos de sus 2 hermanas. Clarnell Strandberg, la madre de Ed Kemper, no reaccionó ante los asesinatos de su hijo de la misma manera que podrían haberlo hecho los padres de otros asesinos en serie, porque ella misma fue una de sus víctimas. En un sombrío punto culminante de su tóxica y abusiva relación, Ed Kemper mató a Clarnell en abril de 1973, convirtiéndola en su última víctima de asesinato. Al igual que Ed Kemper creció en un hogar abusivo, también lo hizo la siguiente persona de nuestra lista. Los padres de Patrick McKay. Patrick McKay, uno de los asesinos en serie más notorios de Gran Bretaña, tuvo una infancia difícil y abusiva, lo que contribuyó a su problemático estado mental y a su eventual descenso a la delincuencia violenta. Su relación con sus padres, en particular con su padre, Harold McKay, desempeñó un papel importante en la formación del joven Patrick, quien más tarde cometería una serie de asesinatos en la década de 1970. La infancia de McKay estuvo marcada por la violencia, el abandono y el trauma emocional, todo lo cual influyó en su desarrollo como asesino en serie. Harold McKay era un alcohólico violento que creó un ambiente familiar tóxico y abusivo para Patrick y sus hermanos. Era conocido por su temperamento explosivo y con frecuencia arremetía contra sus hijos y su esposa. Patrick, que era especialmente sensible y vulnerable de niño, fue el más afectado por estos abusos. Harold solía golpear a Patrick, degradarlo verbalmente y no mostrarle afecto ni apoyo. La inestabilidad del comportamiento de su padre dejó una profunda cicatriz emocional en Patrick. Cuando Patrick tenía solo 10 años, Harold murió de un ataque al corazón, lo que tuvo un profundo efecto en Patrick. La muerte de su padre le dejó un sentimiento de abandono y rabia. Aunque Harold había sido abusivo, Patrick todavía lo idolatraba de una manera retorcida y luchaba con complejos sentimientos de dolor y resentimiento. La pérdida de su padre a una edad tan formativa contribuyó a la confusión psicológica que más tarde definiría la vida de Patrick. Después de la muerte de su padre, el comportamiento de Patrick se volvió más errático y perturbado. Comenzó a involucrarse en delitos menores, actos de violencia y crueldad hacia los animales. A medida que Patrick crecía, sus problemas de salud mental se intensificaron. Desarrolló una fascinación por la violencia y el asesinato, y a menudo fantaseaba con cometer actos horribles. Le diagnosticaron esquizofrenia paranoide, pero a pesar de estas advertencias, fue dado de alta de la atención psiquiátrica cuando era un adulto joven. Sus tendencias violentas pronto se volvieron mortales. Esto nos lleva al final de este vídeo. Para ver más vídeos interesantes como este, haga clic en las tarjetas de la pantalla.